RCR-TV presenta La Voz del Pueblo Empresario, con la conducción de Fernando Calmel del Solar. Placer de presentarles al ingeniero Carlos Añaño, destacado empresario, fundador de AGE y de una de las marcas más importantes del país y del mundo. Siempre es un orgullo tener la posibilidad de conversar con Carlos y, bueno, un poco entrar en contexto, que es la naturaleza del programa La Voz del Pueblo Empresario. Carlos, ¿cómo ves tú la situación de la empresa peruana en general y qué tanto impacto ha sufrido generalmente las empresas medianas, grandes también, porque tú estás en esa posición, con esta crisis económica que estamos viviendo el día de hoy? Gracias, Daniel, gracias por invitarme a tu maravilloso programa y un saludo especial a todos que te ven y escuchan. Yo veo con tristeza lo que está pasando, ¿no? Porque me quedaría con una frase: el Perú no se merece vivir lo que estamos viviendo. Yo creo que el Perú es un país maravilloso, es un país milenario, un país que tiene grandes oportunidades y algo muy especial que, bueno, pocas veces lo tocamos, ¿no? Es su gente. La gente peruana es buena y creo que somos más los buenos que los pocos malos. Y yo diría, en resumen, somos mayoría. Y no merecemos vivir esto. ¿Por qué? Porque creo que el Perú estaba empezando a tener una senda de crecimiento importante, los índices de pobreza se estaban reduciendo de forma importante, el crecimiento económico estaba yendo bastante bien. Estoy convencido de que no es todo solo el crecimiento económico. Ya después de la Segunda Guerra Mundial, en Europa, por ejemplo, la ONU vio que solamente el crecimiento económico no era el adecuado, y ellos hicieron un nuevo índice que se llama el Índice de Desarrollo Humano. Y el Índice de Desarrollo Humano pone en tres variables conjuntas. Uno es el crecimiento económico, segundo es educación y salud. La mezcla de esos tres se llama Índice de Desarrollo Humano. Estoy convencido que si nosotros en Perú hubiésemos puesto como indicador este índice, que por supuesto el INEI lo sigue, si tú buscas el índice de desarrollo de Perú, vas a poder encontrar. Entonces yo creo que nuestros políticos tradicionales no han visto esa forma, donde hay o nos hablan de brechas sociales, pero creo que no entendemos bien qué son las brechas sociales, cuál es la distancia entre Lima y Ayacucho, o la distancia entre Lima y Uchurajay, o la distancia de Ayacucho a Uchurajay. Esas distancias en el ángulo económico son uno, pero en el índice de desarrollo económico son otro. Por ende, yo creo que si estábamos reduciendo bien la pobreza, si estábamos creciendo económicamente bien, para mí lo que obedecía es un mejor enfoque a esas ciudades más vulnerables, más pobres, que al final son los que están sufriendo. Y cuando te decían antes, el Perú creo no se merece lo que estamos viviendo, porque al final, ¿quién se ha perjudicado? ¿Quién se está perjudicando en esta crisis? Voy a copiar una frase que escuché hace unos días, ¿no? Y solo para ilustrar, ¿no? Decía: estamos en una tormenta. Estamos en un barco todos. No estamos todos en el mismo barco. Estamos en la misma tormenta, sí. Unos están en barco, otros están en yate y otros están nadando a punto de ahogarnos. ¿Quién está sufriendo más en esta tormenta? Entonces, yo creo que los que menos tienen están sufriendo más. Hemos tenido una inflación galopante, incremento de precios de los combustibles, de los alimentos. Pero la pregunta será, ¿nuestros salarios han incrementado en esa velocidad? ¿Nuestra capacidad de compra se habrá incrementado en esa velocidad? Yo, sabes, y gracias por presentarme, Daniel, soy empresario, vengo del mundo de la gestión, como tú y como hay millones de empresarios en Perú que dignamente con su trabajo hacen esa gran nación. Yo voy a hacerte un recorrido especial. Si hay inversión, hay empresa. Si hay empresa, hay empleo. Si hay empleo, hay salario. Si hay salario, hay consumo. Y el consumo
ya sea gasolina o galletas o gaseosas o cervezas, tienen impuesto selectivo al consumo, el IGB, que representa más del 65% de recaudación de nuestros impuestos, que se llaman nuestros recursos, los cuales el Estado usa para pagar a los maestros, a los médicos y al sistema que funciona y se llama Perú. No nos olvidemos que el 80% de la inversión es privada, el 20% pública. Pero si no hubiera empresa privada, tampoco esos 20 existirían. Lo podemos ver en países, para ilustrar, como Cuba, Venezuela, lo que está pasando ahora en Argentina. Si no hay capitales, no hay inversión, la inversión pública también se reduce porque no hay recursos. Entonces yo creo que los empresarios tenemos que empezar a hablar y ser un poquito más partícipes, porque es cierto, hemos pasado una crisis terrible, en mi caso muy dura, en la época de los 80, finales de los 80, terrorismo, muertes, secuestro, hiperinflación, amenazas, chantajes, cartas anónimas, robos, todo lo que ya sabemos. Y de repente, pues, el salir de esta crisis dura, los empresarios nos hemos entrado a trabajar y a trabajar sin ver. Pero creo que hoy tenemos que parar un poquito y empezar a hablar del tema, porque creo que el bienestar del Perú, o el bienestar de la gente del Perú, se va a dar sí y solo sí, si activan esos motores económicos productivos, si hacemos que todos los empresarios empezamos a invertir más, a generar más empleo y más salario digno. Es el único camino que yo veo, Daniel. Sí, bueno, Carlos, tienes toda la razón y además has entrado en un contexto interesante en tu exposición, que es el tema de la gestión política. Siempre, y he escuchado en la mayoría de los empresarios de la micro y pequeña empresa que no, yo me dedico a trabajar, la política que lo hagan los políticos. El problema está en que ya no hay los políticos que hubieron en algún momento, ¿no? Que tenían una visión de país integral, ¿cierto? La fragmentación del país en gobiernos regionales y congresistas de regiones ha hecho que se pierda la visión nacional, ¿cierto? Y eso no ha sido de alguna manera subsanado por una clase política importante, ¿no? El nacimiento de los partidos regionales, inclusive distritales, han hecho que la política se vuelva pues un rompecabezas difícil de armar. Y entonces yo creo que ahí has tocado un punto muy importante en función del futuro del país, que es tratar de recuperar la institucionalidad y que no sean pues gente que improvisada, aventureros, que a ver, me presento a ver qué pasa, como lo que nos ha sucedido el año pasado eligiendo a un señor que a ver qué pasa y mira que ganó. Entonces yo creo que tienes mucha razón que los empresarios tenemos hoy día más que nunca, y los gremios sobre todo, una necesidad de hacer vocería, no solamente de las necesidades del sector, sino también de las necesidades de construir un país viable. En ese sentido, Carlos, tú tienes una gran experiencia, una visión global, digamos, por la posición empresarial en la que te encuentras, y habiendo nacido acá en el Perú, y no solamente no en Lima necesariamente, sino pues en Ayacucho, y de ahí te proyectaste al mundo. Con esa visión que tienes del mundo, ¿qué puedes decirle al empresario de la micro y pequeña empresa, digamos, como una estrategia de crecimiento en medio de una crisis económica como la que vivimos? Primero, gracias por la pregunta, Daniel, y tú traes a la mesa un tema muy importante. Si hicieras una encuesta y preguntaras en la calle cuál es la visión de país, tendríamos sorpresas. Entonces, la pregunta es, si no tenemos visión, ¿a dónde vamos? ¿Ya? Ese es el primer tema. El segundo tema, yo sí diría a todos los empresarios, no perdamos la esperanza. Yo creo que el país que se llama Perú es un país mágico, es maravilloso. No nos olvidemos que es un país milenario, tiene 20.000 años de historia, desde el primer hombre que vivió en las cuevas de Piquimachay en Ayacucho. Es el que domesticó la semilla de la papa, quinoa, el taro y muchas otras semillas. Esa papa que salvó a Europa de la Segunda Guerra Mundial, de la hambruna. O sea, si nos hacemos la pregunta cuántos países milenarios hay en el mundo, dedos en la mano te van a sobrar. Imagínate esa gran riqueza. Es el cuarto país más biodiverso del mundo, el tercero en mayor
cantidad de microclimas en el mundo. El octavo con mayor reserva de agua dulce en el mundo. Ya tu pregunta. Yo creo que los empresarios tenemos que empezar a entender que el Perú no es de los políticos. Nos hemos confundido. El Perú es de todos. Y perdón, también mío, y tuyo, y de todos. Creo que ese compromiso tiene que ser cada día más importante. Por eso antes te decía, nosotros los empresarios nos hemos dedicado a trabajar, a generar valor, a generar empleo digno. Y probablemente podíamos haber hecho más cosas, pero bueno, no lo hemos hecho. Pero no por eso nos pueden poner en el saco de los malos. Y es cierto, en Perú tenemos que separar el trigo de la paja, diría mi madre. A mí me da mucha pena cuando hablamos de casos como Odebrecht. O sea, tenemos que separar estas empresas corruptas que no se merecen absolutamente ningún respeto. Pero hay miles, cientos de miles de empresarios, emprendedores, gente digna que está trabajando, generando valor en el país. Y eso somos mayoría. Y a eso les diría que tenemos que aportar desde nuestro espacio, desde nuestros esfuerzos y ser más activos, porque el país no es de los políticos, el país es de todos. Y creo que con justa razón debemos empezar a exigir más a los políticos, porque nosotros pagamos nuestros impuestos. Nuestros impuestos sirven para pagarles el sueldo de los políticos, de los militares, maestros y médicos. Si no estuviéramos aquí, ¿con qué pagarían a los médicos? Y solo por ilustrar, es lo que hizo Venezuela, destruyó el aparato productivo, destruyó el sistema productivo. Y se enfrentó con las empresas. Resultante, ¿cuál es el salario mínimo en Venezuela hoy? $5. La pregunta es, ¿una persona va a vivir con $5? ¿Qué estamos haciendo con las malas decisiones en Perú hoy? Bajar nuestra capacidad de compra, bajar nuestro poder adquisitivo, frenar la inversión, frenar el desarrollo y frenar esa oportunidad de gente que está fuera o lejos de Lima y que de cara al futuro no va a tener oportunidades de una vida digna. Porque estamos entrando en una espiral de errores que no nos están conduciendo a nada. Decía Miguel Ángel Cornejo, ¿de quién es bueno educarse? ¿Del mejor o del peor? Del mejor. Y si me quiero educar del mejor, el mejor cuesta. Hay que pagar más a los maestros, hay que entrenar más a los maestros, hay que capacitar más a los maestros. Y eso cuesta. Y la pregunta es, ¿de dónde sale ese dinero para entrenar, capacitar, mejorar educativamente o en términos de salud? Pues desactivación de los motores productivos. Y para poner todo esto en valor se necesita una sola palabra, Daniel. Una. Confianza. Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Confianza. Sí, totalmente de acuerdo contigo, Carlos. Carlos, ¿y qué esperas de este discurso del 28 de julio y de este Congreso que ayer ha elegido su nueva junta directiva? ¿Qué expectativas tienes al respecto? Yo creo que fue una elección democrática. Le deseo lo mejor a la presidenta del Congreso. Mi pedido sería solo que haga respetar la Constitución, que trabaje en los cánones que la ley marca y ojalá legislen de la forma adecuada en favor de las personas que más necesitan y hagan su trabajo, por supuesto, adecuado. Y los aplaudiré si respetan y hacen respetar la Constitución. Y en cuanto al 28 de julio, el mensaje del presidente Castillo, ¿qué esperas? ¿Un mensaje concertador? ¿Una renuncia? ¿Qué esperas? Mira, yo creo que el Perú ya está cansado de mensajes, ¿no? O sea, ¿qué mensaje nos ha dado el año pasado? ¿Cuál ha sido su mensaje?
de la recatafila de promesas que hizo, dime una que cumplió. Entonces yo creo que el Perú ya no está para mensajes. Ya los mensajes, las palabras, ya no son suficientes. Lo que necesitaríamos hechos y acciones. Y ojalá el presidente Castillo reflexione y se dé cuenta de que le está haciendo daño al país. Y desde la humildad debiera tomar una decisión profesional. Porque el daño que está haciendo al país, sin saber, probablemente no se da cuenta del daño que le está haciendo al país. Pero ese pueblo que tanto llama, es ese pueblo que está sufriendo más hoy. Porque su mismo sueldo no le alcanza para comer, su mismo sueldo no le alcanza para vivir. Y no nos olvidemos que eso va de cara a peor. No es que estamos mejorando. Ya se fueron 15.000 millones de dólares fuera del país, por esa palabra que hablábamos, confianza. Y la pregunta, Daniel, ¿cuántos jóvenes, cuántos empresarios se están yendo del Perú? Hay una fuga de talento. Yo hablo con mucha gente y no solamente se van con su dinero a hacer empresa fuera de Perú, sino llevándose el talento, que ese talento estaría activando esos motores productivos que tanto necesitamos en Perú. Esa demagogia de que el Estado les va a dar todo, el Estado les va a dar bonos de Yanapa, y eso se va a acabar en nada. Eso se acaba. En Venezuela se les acabó rapidísimo, teniendo la mayor cantidad de petróleo del mundo, teniendo una capacidad empresarial alta. La instalación industrial de Venezuela era 3 veces la del Perú. ¿Y qué se logró? Que todos se fueron. La gente y los empresarios dejaron de hacer mantenimiento, dejaron de invertir. Así es. Y colapsaron la economía. Le está haciendo daño. Y ojalá él pueda reflexionar y sentir que le hace más daño al Perú estando ahí. Y ojalá Dios lo ilumine y tome una decisión que el Perú necesita, que sea la más correcta. Efectivamente, Carlos, tienes toda la razón. Esperemos que el señor Castillo, independientemente del cargo que ocupa, reflexione, ¿no? Y que dé una muestra, digamos, de cariño al país, que hoy día más que nunca se necesita en un momento tan complicado, con una crisis tan complicada, que está afectando muchos sectores. Acá en el Perú, el sector manufacturero golpeado por la caída del consumo, en el sector servicio, el turismo golpeado, ¿cierto? Justo hablábamos con Carlos Canales hace un programa anterior, y él comentaba que se había llegado a los 800.000 turistas, ¿no? Y que normalmente pues el Perú recibía más de 2 millones. Entonces la recuperación está siendo un poco lenta, y además de todas las alertas que ha dado el gobierno norteamericano previniendo a sus viajeros que no vengan al Perú, que lo piensen bien, todo eso está afectando terriblemente. Y la gente, como dices tú, está recibiendo cada vez menos dinero, ¿cierto? Y por supuesto, al recibir menos dinero, hay menos consumo, y aquellos productos que no son tan necesarios, ¿cierto? Los postergan, y eso afecta la sostenibilidad, por ejemplo, del sector confecciones, calzado, ¿no? Pues dicen, mis zapatitos me pueden aguantar hasta el próximo año, entonces me lo compraré cuando haya un mejor momento, ¿cierto? Entonces, eso está afectando gravemente la economía nacional, y lamentablemente Castillo y sus allegados no lo entienden, hasta ahora no lo terminan de entender. Carlos, es tema de suma y resta, Daniel. Si posponen la compra de ese zapatito tiene impuestos, tiene empleo, tiene cadena productiva, tiene valor. Si pospones la compra de ese zapatito, el Estado va a ingresar menos de cara al futuro. Sí. Y la cosa se nos va a complicar. Pero no lo entiende este gobierno, lamentablemente, ¿no? Yo quería pedirte, Carlos, nosotros estamos apoyando muchísimo a, hoy día justamente, después de tu entrevista, está ingresando la presidenta de la Asociación de Mujeres Bodegueras del Perú, de Arequipa, de la sede de Arequipa. Ellas están muy preocupadas, le hemos tenido a varias presidentas de células en nuestro programa, siempre comentando la situación económica en la que ellas viven.
que eso obviamente también se sienten impactadas, porque aquellos productos que le dan mayor utilidad, vale decir, gaseosas, bueno, lo que no es prioritario, lo que no es de primera necesidad, están vendiendo cada vez menos. Y eso es lo que les daba más margen, ¿cierto? Entonces hoy día están con el arrocito y ya están viendo la botella de aceite de medio litro, y a este paso vamos a llegar a botellas de aceite de 150 mililitros, ¿cierto? Porque no alcanza el dinero, vamos a volver a la economía de a sol, ¿cierto? Un sol de azúcar, un sol de arroz, un sol de aceite, y realmente eso está, digamos, a 500,000 de empresarios bodegueros en todo el Perú, les afecta terriblemente esta crisis económica y ya están cerrando aceleradamente muchas bodegas. ¿Qué palabras de esperanza le puedes dar a estas empresarias y empresarios en general del sector de bodegas, que tiene mucha relación con la empresa que ustedes dirigen, ¿no? Que la familia Ñaños dirige? Gracias, Daniel. Yo sigo pensando en que desde nuestro espacio no perdamos la confianza. El Perú es maravilloso, es mágico. Yo creo que vamos a salir de esta crisis, pero sí también diría que entendamos estas 500,000 personas que tú me dices, que representa a un universo de más de 2 millones de peruanos que trabajan dignamente, atienden y tienen un negocio pequeño, mediano, de diversos tamaños. Hagamos escuchar nuestras voces. Hablemos, comentemos. Tenemos que empezar a ser más activos. No nos callemos. Yo oí a un profesor cuando estudié programa de alta gerencia en Venezuela, que viví 3 años, profesor psiquiatra del MIT, me decía, tenemos que dejar de ser cobardes complacientes. Ya no más silencio. Hagámonos escuchar, porque este país no es de los que están en el poder. Este país es de todos. Si entendemos que este país es de todos, tenemos que ser más activos. Tenemos que ser más activos y hacer escuchar nuestras voces, nuestros reclamos. Es el camino. Y que tengamos estas asociaciones que antes me contabas, estos gremios que dignamente representan, porque hoy más que nunca tenemos que estar unidos. Hoy más que nunca tenemos que estar unidos y seguir trabajando. Y espero que lo que me acabas de contar lo ilustraría, esta pesadilla que me acabas de contar que están viviendo. Ojalá pase rápido y es lo que debemos esperar. Muy bien, Carlos, muchas gracias por la entrevista. Te vamos a seguir molestando, siempre tu voz. Gracias a ti, Daniel. La experiencia que tienes y sobre todo ese compromiso que tienes con el Perú. La fundación que tú has creado en Ayacucho es una fundación que trabaja muy arduamente en el tema del emprendedurismo y apoya muchísimo a la empresa, a la micro y pequeña empresa. Yo creo que es ejemplo de todo para todos los peruanos que tenemos que hacer para que nuestro país crezca. Y esperemos que las circunstancias mejoren y que podamos conversar muy breve, ya con mejores noticias, porque el Perú necesita mejores noticias para poder salir adelante, digamos, de esta crisis que estamos pasando. Muchas gracias, Carlos, y gracias, un abrazo. Daniel. Gracias Vamos a la pausa. ti, un gran abrazo y felices fiestas para todos. Hemos presentado La Voz del Pueblo Empresario